Muy buenos días a todos. Qué gran privilegio poder compartir en esta mañana con la iglesia de Girardot, la iglesia del Espinal, con el pastor David Torres. Tenemos ya una amistad de varios años. Nos conocimos en la Médula Teológica por el año 2008, nos graduamos juntos. Ayer hacíamos memoria, creo que estuvimos con mi familia en el 2013 en el Espinal. Hace 11 años. Cómo pasa el tiempo y qué bueno volverlos a ver y presenciar la gracia de Dios sobre ustedes, sobre la sana predicación de la palabra de Dios, ver la iglesia de Espinal perseverando, creciendo y también ver ahora esta nueva iglesia en Girardot. Se me ha pedido en esta mañana que hable acerca de la familia. Y el tema que voy a tratar, el contenido como tal, no es mío, está basado en un libro de un autor brasilero, David Merz, en un libro que considero es el mejor tomo que tenemos actualmente con relación a una teología bíblica de la familia. En este libro que se llama Hogar, Familia y Matrimonio, el autor hace un paseo por todos los textos bíblicos relevantes acerca de la familia. Y en su capítulo 1, por supuesto, comienza en Génesis capítulo 1, 26 al 28, donde Dios establece claramente los propósitos de la familia. Así que el tema general que voy a tratar en las tres enseñanzas de hoy es la familia con propósito. Y específicamente vamos a hablar de los tres propósitos de la familia que nos revela Génesis capítulo 1, 26 al 28. Repito entonces, la familia con propósito y específicamente los tres propósitos de la familia que nos revela Génesis 1, 26 al 28. Estamos en días donde el ser humano perdió el enfoque, perdió la dirección. El ser humano está desorientado y por supuesto eso no dejaría de lado los conceptos de familia. Hoy más que nunca vemos familias desintegradas, familias que se le llaman disfuncionales. Vemos a las personas desarraigadas de la familia. Jóvenes, ayer hablábamos un poco con David y su esposa, nos comentaban que ahora es muy típico allí en el Espinal y creo que podríamos decir en la mayoría de ciudades de nuestro país, ver grupos de jóvenes andar solos y adolescentes, muchachos de 10 años en adelante, en grupos, pero ellos solos, allá sin sus papás. Es decir, estos muchachos desarraigados de la familia buscando identidad en sus congéneres, en aquellos de su edad. Es común hoy en día la vida adulta en soledad. Es común hoy en día que la gente no se case, que si se casan no quieran tener hijos, que quieran tener es una mascota a la que adoptan como si fuera un hijo. Es común incluso ver hoy en día a abuelos que mueren en la soledad. Así que es pan de nuestros días la desintegración de la familia, que es simplemente una consecuencia de nuestra edad posmoderna, una edad que sacó a Dios de todos los aspectos de la vida y dejó al hombre sin ningún tipo de orientación, sin ningún tipo de identidad. Pero los hombres quieren dejar un nombre para la posteridad. Lo interesante es que si nosotros queremos dejar un nombre para la posteridad, ese nombre está arraigado a la familia. En otras palabras, la herencia que nosotros dejamos, la huella que vamos a dejar para los días que vengan después de nuestra muerte, están en nuestra familia. Bueno, antiguamente le decían en el apellido, pero bíblicamente es
lo que dejamos en nuestros descendientes, la continuidad, específicamente para nosotros como cristianos, la continuidad de nuestra fe. Sin embargo, el hombre que no es religioso, el hombre que no es cristiano, que rechazó a Dios, trata de dejar alguna huella. Yo no sé si ustedes han escuchado algo acerca de la criogenia. Hay hasta películas famosas hoy acerca de eso, la criogenia, que simplemente es congelar el cuerpo de alguien que murió, incluso personas que deciden que les quiten la vida a través de la eutanasia y que le congelen el cuerpo para que quizá en un futuro posterior se descubra algún remedio para el mal que los estaba matando, los mató, o que incluso se descubra el remedio para la muerte. ¿Qué esperan esas personas? Bueno, que en un futuro lejano o no lejano se pueda despertar su cuerpo de ese congelamiento, los meten en cámaras de congelamiento, el cuerpo para que no se deteriore, y puedan volver a vivir. El hombre sabe que tiene trascendencia, es decir, que la vida va más allá de la muerte y que estamos llamados a dejar un nombre para la posteridad. Estos hombres que rechazan a Dios, bueno, lo intentan hacer a través del congelamiento del cuerpo. Por supuesto, entendemos la necedad de eso porque la única manera en la cual el cuerpo puede volver a vivir es a través de la fe en Jesucristo. Eso en el contexto no cristiano, pero debemos decir que tristemente muchos cristianos también han perdido el rumbo con respecto a el propósito de la vida, con respecto a cuál es la razón de ser de nuestra existencia. Perdieron el rumbo en el camino en algún punto, aunque se siguen llamando cristianos. Los cristianos, por supuesto, también nos hacemos preguntas como las siguientes. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Por qué estoy acá en la tierra? ¿Para qué me envió Dios acá? ¿Para qué vivo aquí en la tierra? Nos hacemos preguntas como, ¿será que mi vida está haciendo alguna diferencia y dejará alguna huella para el futuro? ¿Será que algo que yo hago o algo que haré va a dejar finalmente alguna huella para el futuro? ¿Usted se ha hecho algún tipo de preguntas de estas? El problema, vuelvo y digo, es que tristemente muchos cristianos tratan de responder esas preguntas fuera del contexto de la Biblia, sin referencia a Dios. Por ejemplo, a través de la profesión. Bueno, quiero hacer algo que trascienda, entonces una profesión. Voy a hacer algo a través de una profesión, de unos estudios universitarios, del título que obtenga. Otros tratan de responder a eso a través de los bienes, a través de adquirir posesiones. Entonces piensan, bueno, voy a dejar algo para mi descendencia, pero lo único que piensan es en términos de bienes, en términos económicos. Algunos otros piensan en, bueno, hacer algún tipo de bien social, alguna fundación, algo que pueda ayudar a otros. El problema con todo esto es que aunque se llamen cristianos, están tratando de responder a estos dilemas de la vida simplemente desde una perspectiva terrenal, sin que su mirada se levante hacia Dios. Los antiguos teólogos respondieron a esta pregunta de una manera muy concisa, y yo sé que ustedes la conocen, en el famoso Catecismo de Westminster. La primera pregunta que ellos levantaron allá, y fueron muy específicos y sabían por qué lo hacían así, fue: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Usted ha escuchado esa pregunta? ¿Sí ha escuchado el catecismo? Yo estoy seguro que sí. Los pastores les han hablado de este catecismo famoso. Y la primera pregunta del catecismo era: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Usted qué respondería en esta mañana a esa pregunta? El hombre sin Dios perdió el rumbo. No sabe cuál es el fin principal de lo que contamos anteriormente, la criogenia. Entonces yo respondería: en el fin principal es que un día alguien levante mi cuerpo del congelamiento y yo pueda vivir para siempre. Pero otra vez, ¿para qué? Hay cristianos que, de nuevo hay que decirlo, responden a esta pregunta de una manera
más bien terrenal que espiritual. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Responderían, bueno, no sé, vivir bien, ser felices, dejarle dinero, dejarle bienes, posesiones a mis hijos. Algunos dicen, bueno, dejarles estudio a los hijos. ¿Sabe cómo respondieron los antiguos teólogos a esta pregunta? Y estoy seguro que ustedes saben la respuesta, pero medítela. La respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Qué dijeron? El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Y unieron a eso disfrutar de Él para siempre. Esa es la respuesta bíblica. Así que para entender la razón de nuestra existencia y para entender la razón de ser de la familia, nosotros debemos responderlo a la luz de Dios, de la realidad de Dios. Cualquier respuesta que demos a los propósitos de la familia, la existencia de la familia fuera de Dios, va a ser totalmente equivocado. Dice un escritor, cuando Dios es sacado de la posición de iniciador o el originador de la institución del matrimonio y de la familia, se abre la puerta para innumerables respuestas humanas, donde todos esos conceptos, términos que establezca el ser humano, algo que se llama hoy en día la posmodernidad, definitivamente desvía al hombre. La única manera de avanzar, de entender correctamente para qué está el ser humano en la tierra, para qué está la familia, es volviendo a las Escrituras y colocando a Dios en el centro para que entendamos la razón de ser del ser humano y de la familia. Volvamos a leer Génesis capítulo 1, 26 al 28. Y como les dije anteriormente, entonces, vamos a hablar a la luz de este texto de 3 propósitos de la familia, que son los siguientes. Y ese va a ser entonces el tema de cada una de las 3 enseñanzas respectivas de este día. Primer propósito va a ser que la familia existe para reflejar la imagen de Dios. El segundo propósito es que la familia existe para reproducir la imagen de Dios. Y el tercer propósito, la familia existe para representar la imagen de Dios, es decir, el reino de Dios. Repito, y va a ser entonces el orden que vamos a seguir en estas enseñanzas. En esta primera hora vamos a hablar de, primero, reflejar la imagen de Dios. En la segunda enseñanza vamos a hablar de reproducir la imagen de Dios. Y en la tercera enseñanza vamos a hablar de representar la imagen o el reino de Dios. Y déjenme decir algo antes de ya pasar a considerar estos temas en particular. Noten que vamos a leer Génesis, no simplemente en el contexto del ser humano como individuo, no solo del ser humano como raza o la humanidad, sino que vamos a leer Génesis en el contexto de la familia. De la familia. Noten entonces lo que dice nuestro texto, Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Evidentemente este texto habla del ser humano como individuo. Evidentemente este texto habla del ser humano como raza, pero noten que particularmente este texto habla de la familia. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque el versículo 27 habla de hombre y mujer constituyendo una unidad, según el versículo 28, para procrear, para multiplicarse. Queridos hermanos, cuando hablamos de un hombre
y una mujer uniéndose para procrear, es decir, para tener hijos, ¿de qué estamos hablando? De familia. De familia. Es más, la familia, como se dice, es el núcleo básico de la sociedad. Y hay que entender también entonces que la familia es el núcleo básico de la iglesia. Los antiguos puritanos entendían muy bien esto y decían que la iglesia, que la familia es la pequeña iglesia. La familia es la pequeña iglesia y entendían que si una iglesia va a ser sana, va a ser fuerte, eso se comienza por la familia, por el culto familiar, por la instrucción familiar, por hombres y mujeres que entienden sus roles dentro de la familia y que crían a sus hijos dentro de ese contexto pactual. Así que Génesis 1, 26 al 28 nos presenta el marco original de la familia. Si es que vamos a volver al rumbo, porque tal vez nos hemos desviado del entendimiento de la familia y los propósitos de la familia, sí que quizá usted se siente desorientado en cuanto a sus roles de esposo, esposa, de padre, o quizá usted se siente desorientado en cuanto a hijo, o quizá usted hoy está aquí y ya no tiene una familia, está solo. El camino de retorno es entender lo que la Biblia nos dice acerca de la familia. Y lo primero que nos dice la Biblia en este pasaje es que la familia existe para reflejar la imagen de Dios. Repito, y vamos a considerar eso entonces en esta primera enseñanza. La familia existe para reflejar la imagen de Dios. Algo que es muy claro en Génesis es que Dios está en el centro, no el hombre. Sí, el hombre ocupa un lugar especial en la creación de Dios, pero el relato de Génesis es un relato teocéntrico, no antropocéntrico. Es decir, que el centro del universo es Dios, no es el hombre, y el hombre debe vivir en torno a Dios, alrededor de Dios. Génesis comienza diciendo en su primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego empieza el relato de la creación y concluye con la corona de la creación. Sí, claro, la creación del hombre y de la mujer, pero notan que el relato comienza con Dios. Otra vez entonces debemos decir que toda idea de la familia que sea antropocéntrica es equivocada. Y si es que hemos de tener una idea correcta del hombre, de la familia, entonces esa idea tiene que ser teocéntrica. Dios tiene que estar en el centro. Y quiero entonces que en esta primera hora consideremos a la luz de Génesis y bajo el título que la familia existe para reflejar la imagen de Dios, consideremos 5 verdades y saquemos 2 conclusiones. Vamos a considerar a la luz de este texto 5 verdades con relación a que la familia existe para reflejar la imagen de Dios y luego vamos a sacar 2 conclusiones. La primera verdad que aparece en este texto es la idea del plural y el singular. Del plural y el singular. Es decir, del uno, pero del uno compuesto de varios. En otras palabras, sí el enfoque del individuo, porque se habla de hombre y mujer, pero también de la pluralidad que ellos conforman como pareja y luego como familia. Noten Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es interesante que en el versículo 26, cuando Dios se propone crear al hombre, aparezcan estos plurales con relación a la divinidad. No es que la primera es que aparezca un plural, porque de hecho la palabra Dios es plural en el hebreo.
Pero si usted lee desde Génesis 1:1 hasta este punto, solo en el versículo 26 aparece Dios hablando en plural, porque es Dios el que habla. Y noten lo que Dios dice: hagamos al hombre. ¿No tan plural? Dios no dice, y voy a hacer al hombre. Y dice, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No dice, a mi imagen y a mi semejanza. Eso es muy interesante y por supuesto ha generado debates dentro de los teólogos, diferentes maneras de interpretarlo. Aquí no voy a gastar tiempo en esos debates. Lo que es interesante es notar el uso del plural. Y es muy interesante porque evidentemente, primero, es Dios hablando. Versículo 26, entonces dijo Dios, es Dios hablando. Y en segundo lugar, cuando dice hagamos, el único que tiene la capacidad de crear es Dios. El propio relato nos lo enseña. Es decir, Dios no puede estar invitando a otros fuera de él a crear. No puede estar invitando a los ángeles porque los ángeles no tienen poder para crear. El ser humano no existía, lo está creando. Pero además, en tercer lugar, el texto dice hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Y el resto de la Biblia lo explica. El hombre ha sido creado a imagen de Dios. Y noten que el versículo 27 lo explica. Dice el versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Es decir, versículo 27 claramente nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero el versículo 26 habla de una imagen que es compartida, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Por supuesto, a la luz del resto de la Biblia, ahí no podemos dejar de ver un concepto trinitario. Es decir, ¿quién está hablando allá? Es la Trinidad. Como dicen los teólogos, aquí tenemos un consejo intratrinitario. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablándose entre sí, resolviendo crear al hombre y resolviendo crearlo a la imagen y semejanza. ¿De quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, a la imagen de nuestro Dios, que es un Dios trino. Y esta es nuestra doctrina de la Trinidad, fundamental para nosotros. Es una de las doctrinas cardinales, de los primeros principios doctrinales, de los cuales no podemos renunciar. Nuestro Dios es uno y es tres. Es uno en esencia y tres en personas. ¿Notan ahí entonces el singular y el plural en Dios? Pero es más, el texto dice que entonces el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y no voy a hablar de lo que habitualmente se habla acá en cuanto a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que el hombre está capacitado con ciertas cualidades para relacionarse con Dios y reflejar a Dios, el hombre como individuo. Lo que quiero que noten acá es que cuando entonces Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, no crea un solo individuo. ¿Cuántos individuos crea según el versículo 27? 2 individuos. ¿Notan el punto ahí? Qué interesante. Versículo 27, otra vez, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. En singular dice lo singular, pero luego interesantemente dice varón y hembra lo creó. Puede que usted no entienda mucho de gramática española, pero cuando uno lee que Dios creó al hombre singular y a imagen de Dios lo creó singular, el singular señala a un individuo, uno esperaría que dijera ahí creó a Adán. Pero inmediatamente, después de utilizar el singular que señala a un individuo, dice que creó 2 individuos. Hermanos, ¿eso no es reflejo de la Trinidad? ¿Eso no es reflejo de nuestro Dios que es uno, pero que es 3 a la vez? Ahora, eso es más claro aún en el relato del capítulo 2. Salte ahí en su Biblia a Génesis capítulo 2 y note el versículo 21 al 25. Entonces, Génesis 2, 21 al 25. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Lo que no nos dice Génesis 1, 26 al 28, Génesis 2 no lo explica más detalladamente.
¿Notan que hombre y mujer están unidos? La mujer sale del hombre, son uno originalmente, uno solo. Podríamos decir que la mujer estaba en Adán, dentro de Adán. Dios duerme al hombre, saca una costilla del hombre, versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. ¿Cuántos son entonces? Uno y dos. Uno originalmente, de ese uno Dios saca el segundo individuo, los distingue claramente hombre y mujer. Adán entiende esa distinción, observa el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es interesante el juego de palabras ahí que reproduce nuestra Reina Valera. Varón, varona, no suena bonito, no suena muy bonito, sobre todo ya en nuestro contexto moderno, ¿cierto? Varón, varona. Pero noten el punto, es para relacionar. Los dos tienen una identidad que se deja ver en la palabra varón, pero tienen una diferencia que se deja ver en el hecho de que él es varón y ella es varona. Él es macho, ella es hembra. Él es hombre, ella es mujer. Pero los dos son uno. Y mire lo que sucede en el contexto ya específicamente del matrimonio. Porque aquí es la creación de la primera pareja, pero versículos 24 y 25 nos muestran la oficialización del primer matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Notan el versículo 24? ¿Cuántos son? ¿Qué dice el versículo 24? ¿Cuántos llegan a ser? Uno. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y serán cuántas? Una sola carne. Resumamos. Era uno al principio. Solo Adán, ¿cierto? Dios lo duerme. Le saca una costilla. De esa costilla forma la mujer. ¿Ahora cuántos son? Dos. Y ahora se unen en matrimonio sagrado. ¿Cuántos son? Uno. Qué interesante, ¿no? Otra vez, mis queridos hermanos, ¿eso no es reflejo de nuestro Dios que es trino? ¿No es reflejo de la unidad que hay al interior de la Trinidad, pero también reflejo de la pluralidad que hay al interior de la Trinidad? Dice otro escritor, vemos aquí un indicio de que la relación entre hombre y mujer refleja las relaciones en el propio ser divino, en la Trinidad. En las relaciones entre hombre y mujer se revela algo de las relaciones que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro Dios es tripersonal. Así que serían necesarias por lo menos dos personas que fueran iguales, seres humanos los dos, que tuvieran capacidad y potencial para relacionarse la una con la otra, para poder reflejar completamente la imagen de Dios. Y lo que es más importante, serían necesarias dos personas que desempeñaran papeles diferentes, roles diferentes en la creación y en la redención, para que de esa manera hombres y mujeres juntos sean portadores de la imagen de Dios. En otras palabras, mis queridos hermanos, ¿qué estamos diciendo acá? Hay una manera en que el ser humano como individuo, en que usted como persona individual refleja a Dios, en las capacidades y cualidades que Dios le ha dado. Pero hay una manera en la cual hombre y mujer juntos reflejan a Dios que no lo puede hacer una sola persona. Se necesita de hombre y mujer. Se necesita del matrimonio para representar realidades que están presentes en nuestro Dios, que no lo puede hacer un solo individuo. Miren entonces qué importante es el matrimonio. Miren qué tan importante es la familia en ese plan redentor de Dios. Dios quiere reflejar su naturaleza. Dios quiere que el ser humano sea un reflejo de lo que Él es. Y hay aspectos de esa naturaleza divina que representa el matrimonio que no lo puede representar un individuo solo. Y acá nombramos uno de paso, de acuerdo a lo que dijimos anteriormente. El hecho de que en Dios hay un solo Dios y tres personas.
Y cada persona cumple un rol diferente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el matrimonio hay una unidad de carne, son un solo individuo, pero cada uno representa un rol diferente. Segunda verdad que vamos a considerar acá con relación a que la familia existe para reflejar la imagen de Dios. Pensemos más específicamente ahora en esto de imagen y semejanza. El texto nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya. ¿Qué implica eso con respecto a lo que estamos diciendo de la familia? Bueno, el hombre no es solo una representación de ciertos aspectos del ser de Dios, es el hombre la representación exacta de Dios en la tierra. En otras palabras, no hay otro ser en el universo que se parezca más a Dios que el ser humano. Y esa es una de las razones, déjenme decirlo de paso, por las cuales Dios prohíbe que se hagan imágenes de Él, que se hagan estatuas, figuras que lo representen, y sobre todo si esas figuras representan animales o cosas así, porque Dios creó una imagen suya que está acá. ¿Cuál es la imagen de Dios que se ve en la tierra? Es el hombre, es el ser humano. Usted, cada uno de los que estamos acá, de alguna u otra manera representamos a Dios, reflejamos a Dios a otros. Por supuesto, de una manera imperfecta. Primero, porque somos criaturas, pero segundo, porque somos criaturas caídas en pecado. Pero aún así, hay que sostener el hecho de que cada ser humano es una representación visible de quién es Dios. Es lo más cercano, es lo más parecido a Dios en la creación. Y como les dije anteriormente, tradicionalmente se ha entendido ese reflejo de imagen y semejanza de manera correcta, pero limitada, en cuanto al hombre como individuo, al hombre como raza, pero no se ha explorado eso como matrimonio, eso como el hombre y mujer en unidad. Y el punto, hermanos, es entender que la pareja, cuando está unida, está representando la Trinidad. Todos los matrimonios que hay acá, cada uno de los matrimonios que hay acá, hombre y mujer unidos en el pacto matrimonial, están representando realidades acerca de Dios que un solo individuo no lo puede representar. La realidad más profunda que representa entonces el matrimonio es la realidad de la Trinidad divina. Cuando varias personas se unen y son una sola. Cada matrimonio, digámoslo más explícitamente entonces, cada matrimonio que está aquí es una representación visible de la Trinidad. Y en la medida que ese matrimonio camina en unidad, pero también en la diferencia de roles que Dios le ha dado a hombre y a mujer, está representando la Trinidad. Cuando la pareja tiene un solo sentir, cuando la pareja camina hacia un solo propósito, que debe ser la gloria de Dios, entonces esa pareja está mostrando que nuestro Dios es uno. Está mostrando que en la Trinidad hay un acuerdo total y absoluto, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están caminando hacia el mismo lado. Pero cuando el hombre, como varón, como cabeza de la familia, cumple su rol de manera adecuada, y la mujer, como ayuda del hombre, cumple su rol de manera adecuada, están representando esos diferentes roles que en la Trinidad cumple el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, ¿han meditado en eso? Parejas que están acá, ¿han meditado en esa realidad tan profunda? Pongámoslo de manera negativa entonces. Cuando un matrimonio está dividido, cuando un matrimonio simplemente está peleando, no llega a un acuerdo, se echan culpas el uno al otro, ¿qué es lo que están haciendo? Pecando, sí. Están pecando por hecho, están pecando porque están transgrediendo la ley de Dios. Pero ¿sabe por qué están pecando primariamente? Porque están mal representando la unidad que hay en la Trinidad. Dios espera que el matrimonio lo represente como Dios trino. Entonces un matrimonio roto, un matrimonio dividido, un matrimonio que no está en unidad, está mostrando una imagen distorsionada de nuestro Dios que es uno. Y cuando en un matrimonio los roles se rompen, no se respetan,
Cuando en un matrimonio el hombre no cumple su rol, su papel divinamente designado como cabeza de la familia, cuando en un matrimonio la mujer no respeta al varón, no cumple su rol adecuadamente de ser ayuda al varón, entonces están mal representando los roles que hay en la Trinidad. Porque en la Trinidad el Padre cumple unos roles específicos. El Hijo cumple unos roles específicos. El Espíritu Santo cumple unos roles específicos y no están peleando entre ellos. Piénselo, por ejemplo, con relación a la redención. Efesios 1. El Padre elige. El Hijo muere en la cruz. El Espíritu Santo sella. ¿Usted ha pensado qué pasaría donde se trocaran esos roles? De hecho, hay sectas que revuelven todo ahí, ¿no? El unitarismo que niega a las tres personas en la Trinidad. Entonces, bueno, ¿quién murió en la cruz? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No da lo mismo. No, no da lo mismo. Como dijo un antiguo escritor cristiano, cuando se niegan las diferentes personas de la Trinidad, se resulta crucificando al Espíritu Santo. Y no, el que murió en la cruz, ¿quién fue? Jesús. ¿Vieron que en la Trinidad se respetan los roles? ¿A qué está llamada la pareja? A respetar esos roles. Hermano, no simplemente como un mandamiento que debemos cumplir, sino por el hecho de que haciendo eso, entonces nosotros estamos representando adecuadamente la Trinidad. En tercer lugar, entonces consideremos esa imagen como comunidad. La tercera verdad que quiero que consideremos con relación a que la familia refleja a Dios es la imagen como comunidad. Y este es otro aspecto importante en este contexto que nos habla con respecto a las características interpersonales de comunión, comunicación, amor, pacto, y en ese sentido de pacto de fidelidad e intimidad, reflejados únicamente en comunidad. O sea, hay ciertos atributos de Dios que solo pueden ser representados en comunidad, no por un individuo único. ¿Cuáles son esos? Piensen en la lista que di anteriormente. Piensen en esto. Capacidades de comunión, comunicación, amor, fidelidad al pacto, intimidad. Todos esos son atributos presentes en la Trinidad que no lo puede representar un hombre o una mujer por sí solo. ¿Dónde se ven reflejados? Es la pregunta. Estamos hablando de que la familia refleja la imagen de Dios. ¿Dónde se puede ver reflejado esos atributos de comunión, comunicación, amor, fidelidad al pacto? Son aspectos relacionales de nuestro Dios. Algo maravilloso que la Biblia nos enseña a nuestro Dios es que nuestro Dios es un ser relacional. Y déjeme decirlo de esta manera, nuestro Dios es relacional no porque creó al hombre. Nuestro Dios es relacional no porque hizo el universo. Nuestro Dios era relacional antes de crear el universo, antes de crear al hombre. ¿Cómo sabemos eso? Que nuestro Dios es relacional antes de la creación. Porque eternamente ha sido trino. ¿Sí me hago entender? Es decir, ¿cuándo Dios comenzó a comunicarse? ¿Cuándo Dios comenzó a expresar amor como uno de sus atributos? ¿Cuándo Dios comenzó a expresar fidelidad al pacto? ¿Sabe cuándo lo hizo? Desde la eternidad. Porque nuestro Dios, ¿cómo es? Es trino, eterno, pero eternamente ha sido trino. Él no llegó a ser tres, Él es eternamente trino. ¿Es trino o no es nuestro Dios? Piense, por ejemplo, en el amor. ¿Cuándo Dios empezó a amar? ¿Cuando creó al hombre? No, en la eternidad. Pero el amor es aquella cualidad de darse para el otro. El amor es esa disposición de buscar el bien del otro. ¿Cómo nuestro Dios expresó eso eternamente antes de crear el universo y antes de crear al hombre? ¿Cómo lo expresó? ¿Usted sabe cómo lo hizo? En el amor eterno del Padre hacia el Hijo.
El amor eterno del Padre hacia el Espíritu, el amor eterno del Hijo hacia el Padre y el amor eterno del Espíritu hacia el Padre y hacia el Hijo. Eternamente se han amado, eternamente se han dado el uno al otro. Así que Dios no creó al hombre porque necesitaba amar. Dios ya amaba antes de crear al hombre porque nuestro Dios es trino. Borra la Trinidad. Quita la Trinidad. Niega la doctrina de la Trinidad. ¿Y sabes qué? Te quedas con un Dios impersonal, con un Dios sin capacidad de relacionarse. Otra vez, ¿cuál es nuestro punto? Nuestro punto es ver que ese tipo de atributos relacionales solo puede ser reflejado por la humanidad en comunidad. Y específicamente, de la manera más especial, más íntima, donde los seres humanos pueden reflejar esos atributos de amor, de comunicación, de fidelidad al pacto. ¿Saben en dónde? En el matrimonio. En el matrimonio. Piénselo. ¿A qué llama Dios al hombre? Según Efesios capítulo 5. ¿A qué llama al hombre en el matrimonio Dios? ¿Qué le dice Dios al hombre? Que ame a su esposa, como Cristo ama a la iglesia. En otras palabras, cuando el hombre ama a su esposa, ¿qué está reflejando? El atributo de Dios, la imagen de Dios, de nuestro Dios que ama al Padre, del Padre que ama al Hijo, del Padre que ama al Espíritu Santo, etcétera. Cuando Dios le manda al matrimonio, a los dos en matrimonio, mantenerse fieles a ese matrimonio. Cuando Dios dice que el hombre debe ser fiel al pacto que hizo con la mujer de su juventud. Cuando Dios le dice a la mujer que no debe violar ese pacto que hizo. ¿A qué está llamando a la pareja? A reflejar esa fidelidad que hay al interior de la Trinidad. A esa entrega mutua entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pongámoslo un poco más práctico aún. Cuando la pareja se comunica eficazmente. Cuando tienen la capacidad de hablar y escucharse mutuamente. Como decimos nosotros, cuando tenemos la capacidad de ponernos en el zapato del otro. De un esposo que abre sus oídos para entender a su esposa. No solo escuchar lo que ella dice, no solo escuchar palabras, sino escuchar lo que ella está diciendo de corazón. Cuando una esposa abre sus oídos para escuchar a su esposo, sus intereses, sus necesidades, ¿qué es lo que está haciendo esa pareja? Está reflejando la comunicación que hay al interior de la Trinidad. ¿Ustedes han visto cómo se hablan en la Trinidad? ¿Usted ha visto esos diálogos del Padre y el Hijo allá en Juan, en el Evangelio de Juan? Padre, yo sé que siempre me has escuchado. No lo dije por mí, lo dije por ellos, pero yo sé que siempre me has escuchado. Padre, glorifica mi nombre. El Padre le habla al Hijo desde el cielo. Hay una comunicación perfecta, completa, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a eso estamos nosotros llamados como parejas. Y para eso nos capacitó Dios como hombre y mujer. Las mismas facultades que tiene el hombre las tiene la mujer. Nos dio roles diferentes. Pero déjeme decirlo de esta manera. El hombre, el varón, es tan ser humano como la mujer es ser humano. Somos iguales en dignidad. Somos iguales en esa capacidad de reflejar la imagen de Dios. Dios no dotó al hombre más con su imagen que a la mujer. A los dos los dotó con la misma imagen. Eso es claro en nuestro texto. El versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. O sea, ¿a cuál de los dos dotó con su imagen? A los dos. Perdón que insista en eso. Porque así como hay feminismo, hay machismo. Así como hay feminismo radical, hay machismo radical. El feminismo radical ha querido borrar las distinciones entre hombre y mujer, pero el machismo radical también ha borrado la unidad que hay entre hombre y mujer.
El machismo radical es el desprecio de la mujer. Tratar a la mujer como si fuera un ser humano inferior, con menos capacidades, menos cualidades. Pero Génesis nos dice que a los dos los dotó de la imagen de Dios. De manera igual. Ahí no hay ninguna distinción en Génesis. La distinción y la única distinción que hace Génesis y hace la Biblia es en cuanto a roles, en cuanto a papeles al interior del matrimonio y de la familia, pero no en cuanto a dignidad. Alguien lo escribió de esta manera: hombre y mujer son iguales pero diferentes. Iguales en cuanto a dignidad. Imagen y semejanza de Dios, diferentes en roles. Querido esposo, ¿sabes cómo tienes que escuchar a tu esposa? Como a un igual. ¿Entiendes eso? ¿Sí? Hay esposos que tratan a la esposa como una hija, como una inferior. Y eso es equivocado. Ella tiene las mismas capacidades que tú tienes. Es más, las mujeres han sido dotadas de una manera que pueden ser más fuertes en aspectos que nosotros como varones somos más débiles. Y me estoy enfocando en los hombres, porque creo que en algunos de nuestros contextos colombianos el problema no es el feminismo radical, no son las pañoletas verdes. Somos los hombres que hemos heredado un machismo de nuestra cultura. Y sé que las mujeres entienden que esto es recíproco, no. Es decir, cómo la mujer debe escuchar a su esposo, con respeto, como a un igual. Y dentro de las funciones y roles que Dios le dio, como su cabeza. Pero una cabeza que sabe dirigir bien es una cabeza que escucha y valora a quien habla. Y el punto es entender esa dignidad entonces que Dios le ha dado al hombre y a la mujer y cómo juntos reflejan de manera perfecta esos atributos relacionales de Dios. A veces nuestra idea de Dios es muy limitada, porque simplemente como pareja no estamos reflejando esos atributos relacionales de nuestro Dios. En cuarto lugar, la cuarta verdad que quiero que consideremos brevemente es que cuando está uno solo, algo falta. Cuando hay uno solo, hombre o mujer, falta algo. O sea, el ser humano solo es completo en la unión hombre y mujer. Después, más adelante voy a hablar algo a los solteros. Pero el punto que quiero enfatizar acá es esto. En cuanto al reflejo de la imagen de Dios, otra vez, hay algo que la pareja refleja que un solo ser humano no lo puede reflejar. Es interesante notar que la única vez en el contexto de la creación que Dios declaró que algo no era bueno fue cuando la mujer no había sido creada. ¿Sí lo ha notado? Miremoslo allá en Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, 18. Esto es muy, muy interesante. Y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Sin embargo, miren lo que Dios había declarado en el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y le santificó, porque en él reposó de toda la obra. No, perdón. Capítulo 1, versículo 31. 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, y no solo bueno, bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Se contradice la Biblia? No, nunca. De eso debemos estar seguros. El error está en nosotros, no en la Biblia. Pero ¿por qué en el 1:31 dice todo era bueno en gran manera? Sin embargo, en el 2:18 dice no es bueno. ¿Sabe por qué? Porque en el 1:31 se declara eso en el contexto de que Dios creó al hombre como varón y hembra. O sea, Génesis 1 nos da un relato compacto, donde según el versículo que nosotros estamos considerando, el 27, Dios creó varón y hembra. Y entonces en el 31, viendo toda la creación ya, en el sexto día, entrando al séptimo día, Dios ve todo y dice, bueno en gran manera. Ahí ya estaban hombre y mujer.
Sin embargo, el capítulo 2 hace como una regresión, se devuelve un poquito en el tiempo, se devuelve al sexto día y nos da en detalle cómo fue la creación del hombre y la mujer. Y nos dice que en ese proceso, primero Dios creó al hombre. El hombre estuvo solo unas horas. No sé cómo sobrevivió. A juzgar por lo que nos pasa a los hombres hoy en día, ¿no? La esposa se va un día, 2 días y la casa se cae. El hombre estuvo unas horas solo, Adán solo en el Edén. Cuando Dios ve a Adán solo, ¿qué sucedió? ¿Qué dijo? ¿Qué declaró? No es bueno. ¿Qué es lo que significa ese no es bueno entonces? Lo que significa es que le falta algo al hombre. Faltaba algo, porque el propósito de Dios no era un hombre solitario. El propósito de Dios era un hombre y una mujer unidos en el pacto matrimonial. En otras palabras, faltaba la unión complementaria de hombre y mujer en el contexto de comunión, compañerismo íntimo, para reflejar la gloria de Dios. De manera completa, plena, la imagen de Dios en ellos. Solamente después de la creación de la mujer, cuando el hombre fue complementado con la mujer, solamente entonces es que Dios declaró que todo era bueno en gran manera. ¿Usted puede decir eso, esposo? ¿Sí me hago entender? Antes de ser casado, era bueno, pero después de ser casado, ¿cómo es? Veo a los hombres dudando. Difícil decirlo. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios. Claro, por la realidad del pecado, lamentablemente, no es totalmente así o no. Pero es el ideal divino. Y es para lo que nos capacita Dios a través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es en lo que consiste la recreación en Cristo Jesús. En quinto lugar, y la quinta verdad que quiero que consideremos, y luego vamos a sacar 2 conclusiones. Observe qué tan gloriosa es esta verdad que es expresada de manera poética. La quinta verdad es que la unión hombre y mujer es algo sublime. La unión hombre y mujer es sublime. Es tan sublime que da paso a las 2 primeras poesías en la Biblia. La primera poesía está en Génesis 1:27. Obsérvela. Y es Dios quien hace esa poesía. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo sé que usted dice, ahí yo no encuentro poesía, no veo ritmo, no veo ahí coincidencias sílabas. Ahí hay una poesía en el hebreo. Hay algo que en el hebreo se llama un quiasmo. Un quiasmo es donde una verdad se dice en la primera línea y en la última línea se refuerza y en la mitad se coloca la carnecita. Por eso se le llama sándwich. Pan, pan, carne. Noten la primera línea. Creó Dios al hombre a su imagen. Y la última línea. Hombre y mujer los creó. ¿Qué dice al inicio del versículo? Creó al hombre a su imagen. ¿Qué dice al final? Ese hombre, ¿cómo es? Hombre y mujer. Correcto. Varón y hembra. Esos son los 2 extremos del quiasmo o del sándwich, los 2 panes del sándwich. Y en la mitad la carnecita. ¿Qué es lo que queda en la mitad? A imagen de Dios lo creó. ¿Notan la poesía tan hermosa? De labios del propio Dios. Dios está diciendo que esa unión, hombre y mujer, es gloriosa, es maravillosa. Cuando uno quiere expresar algo de una manera impactante, ¿sabe cómo lo hace? En poesía. El ser de la poesía es expresar cosas ordinarias de una manera impactante, para que quede en la mente. Y Dios acá lo dice en esas 3 líneas para que quede grabado en nuestra mente. Es una manera entonces fácil también de memorizar Génesis 1:27. Pensar en las 3 líneas. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué tan maravillosa es la unión de un hombre con una mujer? En el sagrado vínculo del matrimonio, del pacto en el que lo coloca Génesis.
Es muy glorioso, porque tiene una capacidad que no lo tiene otra cosa en la creación, de reflejar la imagen de Dios. Y la segunda poesía de Génesis viene de labios de Adán. Génesis capítulo 2, versículo 23. Obviamente ustedes ya se dan cuenta que la poesía hebrea es muy diferente a la poesía española, ¿no? Tiene algunos rasgos parecidos, pero otros muy diferentes. Ahí en el versículo 2:23 hay otra poesía, es la segunda poesía de la Biblia, y ahora es Adán. Adán, como buen imitador de Dios, o en el ejercicio del reflejo de la imagen de Dios en él, ahora Adán también crea poesía. Nuestro Dios crea poesía, entonces Adán también crea poesía. Y la primera poesía que sale de labios de un hombre en la Biblia, ¿sabe a quién es dedicada? A la mujer, a la esposa. Este es un buen ejemplo, ¿no? Que los esposos le dediquemos poesía a la esposa. No solo de labios, sino con nuestros actos. Dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. 4 líneas poéticas en el hebreo. Otra vez. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Qué hermosas palabras, ¿no? Sí, habla de huesos y carne. Pero es una poesía en el lenguaje hebreo, en la realidad propia de Adán, en lo que él había experimentado, le dedica esa poesía a la mujer. Y palabras más, palabras menos le estás diciendo a ella, tú eres una conmigo. Eres igual a mí, pero eres diferente. Y déjeme decirlo de esta manera, no lo dice Adán, lo digo yo. Tú eres, le dice la mujer, tú eres la versión mejorada de lo que yo soy. Ese es un hombre que ama a su esposa. No de palabra, sino de hecho. 2 conclusiones, hermanos. Primera, ¿a qué nos invita Génesis capítulo 1, 26 al 28, mostrándonos que la familia y específicamente la pareja está creada para reflejar la imagen de Dios? Primero, nos invita a proteger esa imagen de Dios. ¿Cómo protegemos la imagen de Dios? Protegiendo la familia, protegiendo el matrimonio. El matrimonio está siendo atacado. Y ya no desde afuera, sino desde dentro de la iglesia cristiana. Es lamentable leer las estadísticas de divorcios al interior de las iglesias cristianas. Son iguales o más altos que fuera del mundo. Sí, nos quejamos que la gente que no está en la iglesia no se casa. Por supuesto, debemos invitarlos a que se casen, pero cuando invitamos a alguien que se case, debe entender que ese matrimonio es para toda la vida. ¿Saben por qué? Porque la unidad de la Trinidad es eterna. ¿Usted alguna vez ha visto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo divididos? El matrimonio es una unión de pacto. Es un compromiso de fidelidad del uno al otro hasta que la muerte nos separe, porque así reflejamos la unidad que existe en la Trinidad. El hombre se ha inventado figuras para el matrimonio. Todas esas figuras son satánicas, son humanas. El hombre hoy niega el matrimonio, dice que el matrimonio es una construcción de la sociedad, que eso estuvo bien para las sociedades antiguas, para la sociedad moderna no. Pero incluso los que niegan la verdad bíblica del matrimonio buscan de alguna manera oficializar una unión, así sea por allá en las playas de Cuba, frente a un santero. No sé por qué lo hacen si niegan el matrimonio. Hay algo en la imagen que está impresa en nuestro corazón que le dice a cada hombre, a cada mujer, que deben unirse en pacto para representar adecuadamente a Dios. Pero ¿sabe quién está llamado primariamente a representar esa imagen de Dios en el matrimonio? Nosotros, los matrimonios cristianos. En un matrimonio que es para toda la vida. Y segundo lugar, como aprendíamos, un matrimonio que refleja esos atributos relacionales de Dios, donde dos iguales trabajan juntos bajo el mismo propósito, la gloria de Dios, oyéndose, escuchándose, amándose.
para que otros así puedan ver la gloria de nuestro Dios Trino. Y en segundo lugar, segunda conclusión, entonces debemos ser conscientes de los ataques satánicos contra la familia, contra el matrimonio. Dice un escritor, en este conflicto espiritual cósmico, Satanás y sus subalternos se oponen activamente al plan del Creador para que el matrimonio y la familia distorsionen la imagen de Dios reflejada en ellos. Una vez que el matrimonio es un elemento fundamental de la economía divina, el diablo procura siempre atacar esa relación humana instituida por Dios. Los cristianos, por tanto, dice este escritor, debemos estar preparados para combatir, o como dice Pablo, para pelear la buena batalla y defender el matrimonio, como también la familia. Génesis 3 nos lo muestra, ¿no? ¿Qué atacó Satanás? La unión de la pareja. Supo por dónde atacar, fue a uno. Cuando estaban juntos no atacó, atacó a uno y destruyó la unidad de la pareja. Por eso debemos defender la integridad, la santidad y la pureza de la relación conyugal a cualquier costo. Y termino con esto. La imagen divina fue estampada en el ser humano como hombre y mujer. De modo que las uniones homosexuales no cumplen el propósito de reflejar la imagen y semejanza de Dios como unidad en diversidad. ¿Notan lo perverso de esas uniones en el mismo sexo? Aunque hay unión, entre comillas, no hay diversidad. ¿Y nuestro Dios cómo es? Hay unidad y diversidad. De hecho, la homosexualidad viola casi todos los aspectos del plan integral del Creador para el matrimonio y la familia. Y quizá ese sea el motivo por el cual es tratada con tanta severidad en la Biblia. Cuando Dios une dos personas en matrimonio, no lo hace pensando primeramente en ellos. Lo hace pensando en sí mismo. En otras palabras, queridos hermanos, ¿cuál es el mayor propósito del matrimonio? ¿Cuál es el mayor propósito de su matrimonio? ¿Su felicidad? Gracias. Correcto. La gloria de Dios. ¿Y cómo se cumple eso de manera práctica? Porque sí, somos buenos en recitar teología. El matrimonio existe para reflejar la gloria de Dios. ¿Cómo lo hacemos de manera práctica? Reflejando unidad y pluralidad en el matrimonio. Oremos, hermanos. Señor amado, te agradecemos por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por abrir estas verdades a nuestro entendimiento, Señor, pero rogamos que las claves en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender la forma en que las parejas, los matrimonios reflejan esa imagen y semejanza que tú has colocado en la humanidad. Y solo lo podemos hacer a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Por eso rogamos por tu ayuda, para que seamos fieles reflejos de nuestro Dios que es 3 y 1. En Jesús oramos. Amén.